proyectos en las orillas chaqueñas y por otro, un proyecto vinculado a las sierras cordobesas. La intención, como en los conversatorios previos, es compartir experiencias vinculadas a los lenguajes artísticos en territorios, en contextos particulares. En el caso de Claudia Gatti, que es nuestra primera invitada, las voy a presentar a las dos. La idea un poco es que cada una nos pueda compartir un poco de sus experiencias y después abrir el espacio de diálogo e intercambio con quienes estén participando de este espacio. Las presento a ambas, presento mínimamente el proyecto y después ellas nos van a compartir en detalle en qué consiste cada una. Claudia Gatti es artista visual, trabaja en diferentes lenguajes, con énfasis particularmente en el collage y las instalaciones. A través de estos dos soportes o formatos despliega un proceso que vincula historias de vida a partir de diferentes elementos culturales y naturales. Desde el 2012 dirige el proyecto Orillarte, que está integrado por familias pescadoras del barrio Las Tres Bocas de Puerto Vilela, en Chaco, donde promueve la valoración cultural e identitaria a través del trabajo asociativo y el desarrollo de capacidades artísticas y artesanales ambientalmente sostenibles. Orillarte es un proyecto de extensión que se inicia en el marco de un programa UNE en el Medio, en el marco particular de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas, donde Claudia es profesora titular de Comunicación en las Organizaciones y Relaciones de Trabajo. Por su parte, Natalia Estarelas es también artista plástica y visual, platera, directora de un equipo de extensión universitaria denominado Colectivo Minga, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es un proyecto que se inicia en 2020 en el territorio de la comuna Casa Grande, Molinari y el Balcón de Punilla. Es un proyecto que busca relacionar saberes articulados a partir de propuestas variadas y simultáneas de bioconstrucción en contextos serranos con conocimientos académicos y prácticos en torno a la escultura, la arquitectura, el desarrollo sustentable del bioentorno en términos tanto ecológicos como sociales y antropológicos. Bueno, todo suyo el espacio a Ana Claudia y a Natalia. Quieren iniciar, Claudia, contándonos, va a proyectar imágenes del proyecto Orillarte y después seguimos con Natalia. Gracias nuevamente a ambas. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, es un honor, me encanta poder compartir con ustedes y este encuentro. Bueno, así como lo dijo Ale, Orillarte inicia como un proyecto de extensión crítica, no es una extensión universitaria tradicional y transferencista, sino que nosotros lo que intentamos hacer es acompañar procesos locales en lo que la comunidad decida que podemos ayudar. Lo hacemos trabajando principalmente con estudiantes y en vinculación con una organización de base territorial que se llama Mujeres Canoeras, que opera en la localidad, en realidad es un paraje, que es un barrio de pescadores de la localidad de Puerto Vilelas, en el Chaco, al sur de Resistencia. Para que tengan una idea, el Chaco tiene 8 puertos sobre el río Paraguay y Paraná. El Chaco le da la espalda al río, es decir, que estos puertos o son desconocidos o están invisibilizados, excepto aquellos que están, el puerto que está debajo del puente Chaco Corrientes, porque por ahí pasamos casi todos los días, pero Puerto Vilelas está 2 puertos más abajo, hacia Santa Fe, digamos, hacia el río abajo. El barrio se extiende 2,5 kilómetros en la costa del Riacho Barranqueras, justo después de las defensas contra las inundaciones. O sea que ellos son orilleros y son marginales, también al margen de todas las cosas. Y en este contexto, la universidad, o sea, nuestro equipo, se presenta o asume el rol de intermediarios de políticas públicas, entendiendo que se trata de una población que ya nosotros veníamos investigando, donde mayoritariamente los adultos no han
tenido la oportunidad de la terminalidad primaria y secundaria, y más allá de que sean sujetos de políticas públicas, ellos no lo sabían y tampoco hubieran tenido, sin nuestra colaboración en su momento, ahora sí la tienen, la posibilidad de acceder a esas políticas públicas a través, por ejemplo, de la conformación de proyectos, de escribir los proyectos, de encontrarlos, diseñarlos y demás. Así que nosotros, y particularmente nuestros estudiantes, eran los que interactuaban más asiduamente proponiendo, miren, esta cultura de nación está proponiendo esto, ¿qué les parece si nos sumamos? O el Chaco tiene un programa que se llama Chaco Reactiva, y a lo mejor podemos construir un taller. Y bueno, un montón de cosas a partir de vincular el trabajo, que es nuestro objeto de estudio de nuestra carrera, con las artes de ese territorio. Las artes de ese territorio son artes de pesca, pero las artes de pesca conllevan un montón de otras artes que tienen que ver con el tejido, la escultura, la talla, la cocina, y el imaginario popular, que es maravilloso, ¿no? Y bueno, con todo eso entendimos que había, que ellos no estaban muy convencidos de su valor, y entendimos que era muy importante comenzar a trabajar la autovaloración identitaria, que el hecho de ser pescadores constituía toda una marca posible, y nuestro proyecto se puso ese nombre, digamos, digo, porque no fue una decisión unilateral, sino que estábamos en la orilla y estábamos por hacer arte, así que orillarte venía bomba, y comenzamos a trabajar. Yo ahora les voy a ir contando a través de imágenes una trayectoria que ya tiene, va a cumplir 6 años de trabajo en territorio. Pasó mucha gente, y la gente que pasó, que fueron artistas amigos del Chaco y de otros lugares, no solo de la Argentina, y muchas cohortes de alumnos que luego egresaron y que no se van por ningún motivo, o sea, ellos están afuera viendo qué hacer, cómo. Voy a tratar de compartirles esta pantalla. Y voy a ir pasando las imágenes y entonces les voy a ir contando. Lo que ven ahora, ¿se puede ver? Sí, perfecto. Bien, ese es nuestro lugar, digamos, de abastecimiento de materia prima. Ahí está uno de nuestros alumnos que ya es egresado, esto es en el año 19. Graciela, su pequeño hijo en ese momento, Lauti, buscando material que el río deja en la costa cuando baja, porque nosotros no trabajamos con material extraído de la naturaleza, sino que vemos que va quedando en la orilla, o en los basureros, o en los lugares de descarte de chapas, por ejemplo, que es con lo que estamos trabajando ahora, y luego hacemos una selección, ¿no? Llevamos a nuestra sede de Orillarte, hacemos una selección de esa madera hermosa, esculpida por el río, por la corriente. En ese momento no teníamos un espacio físico, trabajábamos en el patio, con lo que podíamos conseguir, y dentro de este ambiente, ¿no? Donde ella es Margarita. Margarita es Mocoy, vive también en el territorio pesquero, de origen de San Bernardo, es de nuestras etnias originarias, y está en esta foto, tiene como un circuito de producción de una pieza artística elaborada a partir de piezas del río, sin intervención, o sea, solo lo que hacemos es como ensamblar las partes para lograr. Esto, como les dije antes, fue en un principio como empezó nuestro trabajo, y estas eran algunas de las piezas que se lograban a partir de esos ensamblajes, entre chatarra y madera de río. Esta es Jackie, acá está Margarita otra vez. Los niños también, las niñas trabajaban y participaban de todo el proceso, sí o sí. Esa pieza, por ejemplo, está hecha con una nariz de surubí, un hueso de nariz de surubí. Esta fue nuestra primera muestra, la primera exposición que se hizo en el Centro Cultural Alternativo de Resistencia, donde vendimos el 60% de las piezas. Eso fue un momento
un hito condensatorio, porque ellas entendieron que alguien estaba valorando lo que hacían y que podían generar recursos económicos a partir de ahí. Y estos son piezas hechas a partir de las canoas, del arreglo de las canoas. Ahí está Alberto arreglando su canoa y nosotros inmediatamente sacándole pedazos. Y luego había estas reuniones, ¿no? Donde se juntaban todas las familias, madre, hija, padre, pescadores, a trabajar en una mesa comunitaria. Otra vez, a veces nuestros lugares, o casi siempre nuestros lugares, están un poco contaminados con basura que trae el río también. Esa es Belén. Y acá estaba nuestro primer cartel en desarrollo, o creo que este era nuestro segundo cartel en desarrollo. También llevamos otros artistas que, por ejemplo, nos enseñaron a cómo tomar fotografías de las piezas para poder publicarlas en las redes sociales, como digamos, un aporte a la posibilidad de comercializar las piezas a través de las redes propias. Esto fue durante la pandemia, enseñar fotografía a los niños y a las niñas. Acá están Tito y Marcos, también con todo ese bagaje de cosas que el río nos regalaba para trabajar. Todavía no estaba terminado de armar el taller. Acá otro compañero artista fue a donar técnicas de soldadura. Posteriormente, a través de Cultura Nación, adquirimos una soldadora y otros elementos que nos permitieron pensar en otras cosas. Acá con el equipo de artistas de las entretejidas, también compartiendo técnicas de reciclado de textiles que daban como resultado estos peces, porque una de las condiciones que teníamos era justamente que todo lo que se hiciera a partir de orillarte tenía que tener identidad orillera. O sea, tenía que sí o sí reflejar imágenes del río, de la costa, de la naturaleza, de todo lo que rodeaba ese territorio riquísimo y hermoso, porque 2x3 se nos iban por las ramas, ¿no? Y la televisión y esto muestra otras imágenes que no tienen nada que ver con su identidad, y bueno, ahí tuvimos una lucha de 2 años para lograr salir de ahí. Tati Cabral, una gran escultora chaqueña, también les donó sus técnicas de tallado en madera y logramos hacer otras piezas. Y siempre trabajando, digamos, con la temática del río, y luego estaba yo molestando para reciclar las canoas que estaban tiradas en la costa del río, porque habíamos sido seleccionados e invitados a participar en el 2022 en la Bienal del Chaco, que muchos de ustedes saben que es una de las ferias más importantes de arte que hay en la región. Y bueno, logramos reciclar esta canoa enorme de 6 metros, la cortamos en 2 y la transformamos en una repisa que luego se llevó a la Bienal. Acá están otras piezas que ya comenzaban a perfeccionar las técnicas que nos habían donado. Mucho material de chatarra. Hoy cada vez que veo una de estas en el piso, es un tesoro que se levanta. O sea, hay todo un ritual para levantarlas. Las de chapa, que son de transformadores o algo así, son valiosísimas. Y otra de las artes que quiero mostrarles son las artes culinarias del territorio, porque este es un chupín de pescado y nosotros comenzamos a desarrollar con ellos la posibilidad de desarrollar una huerta orgánica y un comedor para brindar servicios de comida orillera, tal como se hace en la orilla. También logramos equipar una cocina semi-industrial que todavía no está en actividad porque no podemos comprar los cables a partir de que cesaron las políticas públicas del tipo cooperativa. No pudimos avanzar, pero bueno, estos son integrantes del proyecto. También hacemos dulces con las frutas que el territorio ofrece, en este caso moras y limones. Tenemos todo un equipo que nos permite de cocineros y chefs que también donan sus técnicas, pero que a la vez respetan mucho las técnicas de la orilla, o sea, que incluso nos están ayudando a hacer un pequeño digesto, un librito con las recetas de la orilla. El dulce de mamón
de mora en este caso, desaparece a los 5 minutos que se comunica que se hizo el dulce. Este es el ingreso al predio. Acá hay un pequeño videíto de la entrada a nuestro predio, que es muy lindo. Lo dejé porque me encanta el lugar. A 60 metros del río. Y bueno, y están estas pequeñas, esto fue una, digamos, especie de evolución, ¿no? Del trabajo que se hizo. Estos son como pequeños barrios en miniatura, pequeños ambientes que ellos hicieron a partir de trabajar sobre historias orilleras. O sea, mientras trabajamos contamos historias, anécdotas que ocurren en el río, y eso se va transformando luego en piezas que vamos comercializando. Esto me gustaría preguntarles qué creen que es, o sea, ¿con qué creen que se hizo esta pieza? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tienen alguna idea? ¿Ventilador? Sí, con la parte de adelante de un ventilador que encontramos en un montón de chatarra. Es un emblema este pez. Luego, como les contaba, nosotros pretendemos no trabajar, o sea, trabajar solo con aquello que se ve en el río, en el territorio, y es un territorio de areneros, o sea, de barcos areneros. Así que bueno, empezar a sentarnos en la orilla, observar pasar los barcos y llamarnos la atención respecto de determinados detalles, y con qué podríamos reproducir, o las islas, ¿no? Las pequeñas islas que se forman por los bancos de arena y las ranchadas que arman los pescadores para poder pescar, pasar la noche, comer algo y seguir. Y estos son esos pequeños islotes que también tienen sus historias. Este, por ejemplo, es el muelle de un tal Luis, que la historia era que se lo llevó puesto la última creciente antes de la última creciente. Así que se lo llevó puesto, o sea, se llevó puesto el lugar de guardado de canoas y quedó como un mito también del territorio, así que lo trabajamos ahí. Y esto. Bueno, y luego participamos en varios, ¿no? Somos invitados a ferias, eventos, participamos de los lugares a donde nos convocan con todo lo que hacemos, y con ellos mismos atendiendo sus lugares, pero a la vez siendo receptores de palabras optimistas, saludables, amorosas, que la gente les brinda a partir de conocer y de conocer su trabajo, porque también debemos reconocer que estamos trabajando en un territorio hostil, que antes tenía muy mala fama, digamos, y ahora cambió todo el barrio a partir de este trabajo. Hay flores, está limpio, hay ripio, se puede entrar, se puede ir el fin de semana con la familia. Así que realmente el arte comunitario y la participación que ellos nos permitieron tener en este proceso generó un cambio social importante y otra expectativa, ¿no? Porque nosotros decimos siempre que no pretendemos cambiar su calidad de vida, porque la calidad de vida que tienen es mejor que la nuestra. Hay esta parte mezclado un poco el producto de nuestra huerta con las artesanías. Entendemos que su calidad de vida es mejor que la nuestra, pero que sí podemos colaborar a partir de estos procesos en la mejora de las condiciones de vida, en el acceso, por ejemplo, a la escolaridad para los adultos, en el acceso a otro tipo de recursos para los niños. Esto que les muestro ahora es un encargo, fueron regalos empresariales de la empresa Vercomat, la empresa constructora que les encargó hacer arquitectura orillera para poder regalar a fin de año a las empresas que colaboran con otra fundación que se llama Vamos a Sumar. Y estos fueron los objetos, las piezas que nuestros artesanos les hicieron y me parecieron increíbles con los reciclados que teníamos. Acá estamos otra vez trabajando alumnos y
e integrantes de Orillarte. Esto es parte de nuestro predio, donde también experimentamos con la plantación de distintas especies de frutales para ver qué pasa. Y acá hay algo en particular que les quiero contar, porque yo soy artista visual, además de ser profesora en la universidad, y durante la Bienal del Chaco me invitaron a exponer en un museo de resistencia, y bueno, y yo le pedí a ellos que me ayuden a hacer las piezas, los contraté para hacer las piezas que me interesaba comunicar, y estuvimos trabajando en el territorio, con Alberto principalmente. Esto se mezcla con esta imagen porque esto fue la Bienal 2024, donde también estuvimos presentes en la Bienal del Chaco con un stand con estas piezas, atendidos por sus propios dueños. Y acá está la canoa que estaba haciendo Alberto, ya colocada en el museo, y durante la exposición que se llamaba Pan de Río, y que yo presenté una propuesta de un viaje de Alice Lesage, que era una condesa francesa que se vino como a colonizar el Chaco, una historia muy loca, otro día se las cuento, pero la canoa la hicieron ellos. Esto también es parte de nuestra... Y acá aparece otra pieza que también les pedí que me ayuden a hacer, que era de una obra mía que se llama Anido, que se hizo el año pasado en el MUBA de Resistencia. El nido se construyó en Orillarte con ramas de aromáticas, principalmente de burrito, porque se trataba de una propuesta inmersiva, y este es el resultado de ese trabajo ya puesto en el museo. Estos son nuestros paisajes. Lo que se ve al fondo es el puente Chaco Corriente y parte de la ciudad de Corrientes. Alberto trabajando ahora el mes pasado para lograr esas canoitas que luego fueron expuestas junto a estas otras piezas de arte en Arteco, en Corrientes, en la feria más importante de artes de Corrientes, donde fuimos invitados por primera vez. Y esta fue la última participación que tuvimos como colectivo de 4 artistas de Orillarte, o sea, nosotros, yo y otros 2 artistas más de Resistencia que estamos trabajando en Orillarte, nos sumamos a este colectivo y expusimos juntos en Arteco, en Corrientes. Así que bueno, esto es lo que tengo para contarles. Dejo de compartir. Y destacar básicamente que, como les mencionaba antes, esto que se inicia como un proyecto de extensión y que continúa además como un proyecto de extensión crítica, que como ya está instalado en este territorio, nosotros a través de aportes del gobierno de la provincia levantamos un taller de artes y oficios, donde pudimos llevar un plan fines para que las mujeres, sobre todo ellas, nos pedían terminar la escuela. Egresaron 2 mamás muy jóvenes de la secundaria, y luego se terminó el plan fines, y ahora nos están preguntando qué pasó, y nosotros también queremos saber qué pasó, pero bueno. Y así como el plan fines, trabajamos con el INTA, con agricultura familiar en la huerta, en el desarrollo de una huerta orgánica, con puntos de cultura, somos puntos de culturas, y recibimos materiales y herramientas de puntos de cultura. También un área de juventudes del desarrollo social de la provincia, de la gestión anterior, nos permitió equipar la cocina. Es decir, trabajamos como articulando entre esas políticas públicas que giraban en torno a una población núcleo que era sin dudas destinataria de este tipo de políticas, pero que nunca se hubieran enterado de esa posibilidad. Estuvimos ahí articulando y preguntándoles qué querían hacer con esto, ¿no? Paralelamente, por supuesto, nuestros estudiantes realizan sus trabajos de investigación, que es una investigación muy atípica, porque es una investigación que no tiene entrevistas y encuestas, sino que tiene conversaciones mientras se trabaja.
Y si quieren averiguar sobre los riesgos de trabajo, bueno, vamos a pintar piecitas y ustedes mientras charlan y comentan, y ahí también se enteran las problemáticas de otro tipo que coexisten en ese territorio y se quedan como con cara de póker, pero después en clase plantean, profe, pero nosotros nos dijeron que pasaba esto, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Nosotros somos investigadores, vamos a investigar, vamos a contar en nuestro lenguaje lo que logramos conversar o recuperar de esas conversaciones. Y como esto ya está instalado como un territorio ganado de algún modo por la universidad, dentro de ciertas reglas, condiciones que ponemos, invitamos a otras facultades a que vengan a trabajar con nosotros porque necesitamos odontólogos, necesitamos médicos, necesitamos veterinarios que vengan a hacer lo suyo, porque no es así nomás. Si pretendemos un proceso de desarrollo sociocomunitario que acompañe lo que ya está pasando, hay cosas que ocurren en torno a eso que tienen que ser superadas del mejor modo posible para que todo se vaya dando o que vaya fluyendo, como dicen ellos mismos, como el río se sube, como el río se baja, y hay momentos de creciente y hay momentos de bajante, y los que tenemos que aprender somos siempre nosotros, porque eso es lo que más nos quedó, que lo que aprendemos somos nosotros. O sea, lejos estamos de ir a llevar conocimiento a ese territorio, lejísimo. Nosotros salimos sorprendidos cada vez que vamos a participar de una reunión, de una charla, de una conversación, de un encuentro de trabajo. Y creo que nuestros alumnos salen totalmente transformados y realmente formados integralmente, también con otros lenguajes para encarar lo que vayan a hacer luego de egresados o como ciudadanos simplemente, ¿no? Así que, bueno, y como dice la teoría de sistemas más básicas, es cualquier cambio introducido en el sistema hace que todo el sistema cambie. Y sin dudas, con esto cambiamos todos nosotros. También cambió el barrio, la visión que había sobre el barrio, la mirada de la política sobre el barrio, de la comunidad de Resistencia, Barranqueras y otros lugares cercanos respecto de la posibilidad de interactuar en ese territorio de una manera sustentable. Y esto no para a pesar de todo, no para. O sea, nosotros seguimos a como dé lugar, ya con mucha más autonomía por parte de las organizaciones territoriales, pero nosotros siempre estamos ahí atentos a lo que nos pidan, lo que podamos ayudar, atentos a las nuevas problemáticas que van emergiendo, problemáticas que a veces realmente son insólitas, porque por ejemplo la comunicación de la construcción de un nuevo puente hizo que toda una población en las 5 Bocas, que es un paraje cercano, tenga que ser desplazada hacia nuestro territorio, hacia las 3 Bocas, donde ya no teníamos, por ejemplo, casas rancho. Habíamos logrado materializar todas las casas con ladrillos y construir de otra manera. Se volvió a precarizar la vivienda por este desplazamiento que ocurrió debido a la especulación inmobiliaria en el territorio donde se suponía que se iba a construir un nuevo puente. O sea, esas cosas del contexto nos están afectando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí estamos como poniendo todo nuestro capital social a disposición para ayudar a resolver problemas y al mismo tiempo haciendo nuestro trabajo, que es contar en otros lenguajes y en otros espacios como este, por ejemplo, lo que pasa en un territorio que hasta no hace mucho tiempo era invisible. Así que bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias, Claudia. Ahora la escuchamos a Natalia, en otro contexto, el serrano, y después abrimos el espacio para el diálogo y las preguntas. Seguramente ya
muchas han surgido a partir de la intervención de Claudia, pero creo que van a surgir muchas otras más a partir también de lo que Natalia nos va a compartir, porque entran en diálogos estos dos proyectos maravillosos. Gracias, Claudia, y todo tuyo el micrófono, Natalia. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con todos acá en este espacio. Muchas gracias a las organizadoras y a ustedes que nos dedican su tiempo también para escucharnos. Yo voy a hablar un poco, contarles cómo fue a lo largo de estos años algo que denominamos Proyecto Minga, que es un proyecto de extensión en artes, radicado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, pero en realidad, bueno, habla de una práctica que sucede en los territorios serranos hace aproximadamente como 2 décadas, y bueno, a partir de querer contar estas experiencias en torno a las mingas serranas, es que surge esta posibilidad de crear un proyecto, ¿no?, de extensión universitaria. El proyecto Minga específicamente, que en los primeros años se llamó Minga Ponele Pastón, les voy a contar también a qué refiere el Ponele Pastón, que son como categorías nativas del territorio, empieza, ¿no?, como proyecto de extensión en lo que es el eje centro del Valle Punillano, en Punilla, en las sierras de Córdoba. A partir del encuentro, un conjunto de colegas, somos varias, artistas plásticos, artesanos, bioconstructores, músicos, o sea, gestores culturales de varias ramas, ¿no?, en las cuales que vivimos todos en contextos serranos, y empezamos a ver y a hablar sobre cómo las prácticas que transcurren en estos territorios son distintas, ¿no?, a las que suceden en la universidad, a las que suceden en contextos urbanos, y bueno, y cómo hacer para un poco hablar sobre esto, sobre cómo desde los territorios hay puestas distintas, formas de circulación también de las artes distintas, incluso indagaciones estéticas distintas, y cómo se cruzan con dinámicas sociales, políticas, del propio contexto. Voy a empezar una pequeña presentación para ir como hablándoles específicamente del proyecto Minga. Ahí ustedes me avisan si se ve. Ahí está, ahí se ve. Bien, y si va cambiando también. Va cambiando, si quieren, hace clic en ocultar, así no aparece el cartelito. Ah, bien, perfecto, ahí está. Y bueno, un poco hablar sobre todo los primeros años. Minga empezó a indagar sobre la relación que hay entre la bioconstrucción, o sea, las nuevas formas de construir en contextos serranos, en relación a la crisis hídrica que hay en el territorio serrano, y también a la crisis en términos del impacto ambiental que tienen las formas, no vamos a decir tradicionales, sino que se desarrollaron en los últimos 80 años, y cómo impactan en ese territorio, y cómo un montón de artistas y artesanos empezaron a ver no solo estas puestas en relación a la bioconstrucción, específicamente vinculado a lo que es la construcción en barro en diferentes formas, no solo como una forma de construir el hábitat alternativa, sino también como fue pensado o es entendido como una práctica artística, ¿no? Una práctica artística que vincula, los saberes, muchos saberes en relación a diferentes formas del hacer artesanal, la arquitectura, la escultura y conocimientos que hay en territorio de larga proyección, ¿no?, histórica. En particular, a lo largo de estos años, hubo varias como instituciones que se fueron sumando al apoyo, al aval del proyecto. Por un lado, la Biblioteca Popular Babel de La Falda, la Escuela General San Martín, que es de Casa Grande, la Comuna y el Centro Cultural de Casa Grande, lo que es el Museo Ambato de La Falda, Gaia Sociedad Anónima, la Comuna de Cerro Azul y la Municipalidad de Agua de Oro, que ya es Sierras Chicas, porque en los últimos 3 años el proyecto de extensión se expande de lo que es el eje punillano y vincula también con Sierras Chicas, porque, vamos a ver que hay un montón de redes de agentes que comparten este tipo de inquietudes, ¿no? Y este proyecto de extensión, o sea que
somos un equipo que es un equipo relativamente chico, alrededor de 8 integrantes, que formamos parte de contextos universitarios y vivimos en las sierras y a su vez bioconstruimos. Empezamos en un primer momento a tratar de ir desde un foco, desde lo privado, desde las familias que construían, ¿no?, en contextos serranos, hasta ir expandiéndonos a lo largo de los años a algo más social, a las instituciones que forman primarias de la comunidad, y después, bueno, a una mirada ya más bien sociológica. Entonces, el primer año la idea era, bueno, un poco a partir de lo que eran entrevistas, sí, en profundidad a bioconstructores y artistas, que nos cuentan, ¿no?, sus experiencias en por qué se elige construir de esta manera, qué tipo de técnicas, ¿sí?, se utilizan, cómo las nombraban, cómo se juntaban a construir, porque es acá cuando sale esta cuestión de que se convoca de manera abierta a lo que son mingas, ¿no?, a hacer construcciones colectivas. Una familia está construyendo y llama a la comunidad cercana, bueno, quién quiere participar y colaborar con la construcción. Y se hacen jornadas de trabajo comunitario en este sentido. Y bueno, ahí tenemos como este primer eje metodológico de la entrevista. Este segundo nivel en el cual, bueno, se pregunta sobre los procesos, los materiales, las técnicas. Después un tercer nivel que lo hacíamos tanto los que entrevistábamos como los entrevistados, que es, bueno, darnos dibujos o cosas sensibles que hayan, desde fotografías que hagan, o mapas de su territorio y de las propias casas, y esto, bueno, fue realmente muy conmovedor. Les voy mostrando algunas imágenes de, bueno, estas dimensiones sensibles, estas imágenes de lugares, de las casas que son significativos también afectivamente para las familias, ¿no? Y después generamos lo que es una especie de cartografía donde se geolocalizan viviendas y a su vez espacios culturales, redes de artistas, que es lo que fuimos, bueno, haciendo a lo largo de los años. El proyecto Mingas, y contarles que inicia en el 2020, pero bueno, registra prácticas anteriores y bueno, y hasta la actualidad. Y después, bueno, un poco también saber que el territorio hay plantas exóticas, pero sobre todo es zona roja y zona amarilla, donde hay monte nativo cordobés, que es el 3% que queda en todo lo que es el territorio cordobés de monte nativo, o sea que es un área realmente crítica, y hay un montón de disputas que se dan territoriales también en el marco del negocio inmobiliario, ¿no? Las quemas que hubo en el 2020, en el 2021 y 2022, los grandes incendios forestales en las sierras tienen que ver con este negocio inmobiliario y tienen que ver también con la ley de bosques. Entonces, bueno, hay todo como un conjunto social que a través de asambleas, a través de brigadas forestales, también está vinculado con esta red de acción activista y artivista, ¿sí? Bueno, acá mostrarles lo que es un pastón, ¿no? El pastón es esta mezcla que se hace con material del propio territorio, es una mezcla con paja, con guano, con arcilla, con arena, y que bueno, es la que se usa para todas las técnicas vinculadas a la bioconstrucción, desde el cob hasta la quincha, para la construcción de los adobes, para la argamasa. Bueno, hay distintas técnicas y cada familia va eligiendo, va decidiendo cuál usar, ¿no? Bueno, acá como las primeras puestas del material en paredes. Estas son, bueno, formas alternativas de construcción social del hábitat, ¿no? Un poco acá mostrarles también que a su vez hay toda una serie de disputas en estas formas de construcción contemporáneas que se vinculan también con las de pasado, porque hay cierto imaginario, ¿no?, social que la suele, bueno, comprender también desde un lugar precarizado, desde un lugar empobrecido, ¿no? Hay todo un imaginario que circula en torno a esto, y había como muchos debates en la comunidad al respecto, ¿no?, de por qué las nuevas generaciones también estaban eligiendo bioconstruir, ¿no?, qué querían decir con todo esto a nivel político, y a su vez está relacionado con una realidad que es la dificultad del acceso a la tierra, ¿no?, y la dificultad que es también construir para una familia. Muchas de ellas vinculadas a lo que es el trabajo cultural independiente, ¿no? Bueno, aquí estas son imágenes que nos dan las propias familias de sus casas.
Esto es esto parece, bueno, un piso, pero en realidad es un techo vivo. Muchas de estas construcciones tienen techo vivo donde se siembra incluso en el techo. Acá vemos como la chimenea de una salamandra. Acá, aparte del proceso de construcción con quincha, que es, se ponen paneles y redes al interior de madera y se va, bueno, agregando el material y después se revoca. Son también imágenes que nos dan los propios constructores. En estos 2 primeros años que estamos como en ese foco del espacio privado, de la propia vivienda, ¿no? Esta imagen nos pareció muy hermosa, la sacó una niña de unas plantas que hay al interior de su casa. Bueno, hicimos también varias como muestras de muchas imágenes que nos dieron en el marco del proyecto Minga, de recolectar estos saberes también, ¿no? Acá hay, bueno, una imagen de una huerta. Acá, bueno, una vivienda donde se ve esa primera puesta de ladrillo, ya en una segunda parte revocada. También otras imágenes de techo vivo. Y la primer como ronda de palabras que hicimos durante el 2021, en la que se encuentran, bueno, muchos constructores, artesanos y artistas, y bueno, y se debatieron todas estas cuestiones también con diferentes representantes de las comunas, ¿no? Estas locales vinculadas, porque había justamente todos estos debates en el marco de, bueno, qué es lo que se permite construir, de qué manera, qué tipo de requerimientos de seguridad que hay, si están esos requerimientos a nivel arquitectónico de seguridad, bueno, por qué muchas veces no se habilitaba a construir, bueno, y hay todos debates en ese marco que podemos quizás indagar o no. Ya el segundo año y el tercer año nos abocamos más en una mirada más social, ¿no? Teniendo en cuenta que estos son contextos serranos, pero además rurales o semi-rurales. En realidad hay muy pocas instituciones, en el caso de Casa Grande, donde es esta escuela, en la que está el centro cultural y la escuela, y esos son los lugares de socialización. Realmente la escuela es un lugar neurálgico para bueno, socializar, las familias es el punto de encuentro, no hay ni siquiera una plaza central, ¿no? Y bueno, fuimos a la escuela sabiendo de que la mayor parte de los niños vivían en casas bioconstruidas, o si no, tenían en su barrio o en su manzana casas bioconstruidas, tanto antiguas como contemporáneas. Y bueno, en realidad lo que propusimos fue fue algo muy libre, en el que les proponíamos, bueno, traer algo vinculado, alguna representación vinculada a las casas de barro. Y ahí, para nuestra sorpresa, la mayor parte de las producciones, tuvimos alrededor de 80 producciones en una escuela que tiene a la mañana y a la tarde 40 y 40 estudiantes, en las cuales la mayor parte de todos estos trabajos no eran bidimensionales, ¿no? Sino que fueron directamente al volumen y usaban en pequeña escala diferentes como técnicas. Y bueno, acá es parte fuimos con cada curso, y bueno, cada curso iba hablando de los niños, y las niñas iban hablando de sus casas, y la sorpresa, se registró todo esto también en audios, en videos, y fue realmente muy, pero muy conmovedor, o sea, conocer y escuchar a las infancias relatar sobre las diferentes técnicas. Y bueno, acá hicimos paredes portantes porque esto sostiene los muros, acá usamos dinteles porque si no se caería la ventana. Había realmente todo un conocimiento técnico en los niños, a sabiendas que habían participado de las construcciones de sus propias viviendas, con sus padres o escuchado en estas mingas comunitarias, que era realmente inconmensurable la cantidad hablaban absolutamente de todas las técnicas, desde COB, superadobe, quinchas, cómo hay que hacer una mezcla, cómo hay que hacer proporciones, en un rango etario que va desde niñas de 7 años a 13 años. Realmente, bueno, fue muy significativo para nosotros todo este acercamiento a las infancias. Acá, por ejemplo, habían llevado cubeteras para hacer hielo, hicieron como pequeños adobes, pero a su vez otro conjunto de niños hizo cercos para animales, teniendo en cuenta que muchos también, bueno, tienen animales en sus viviendas. Bueno, y acá traigo como diferentes imágenes de estas, a ver,
Ya terminó la presentación, voy a dejar de presentar porque hay otro conjunto de imágenes para después. Ahí está. Bueno, estos fueron como los 3 primeros años del proyecto Minga. Ahora ahí dejé de presentar. Cris, si vos llegás a poder presentar el otro documento. Y ya después, ahí estoy viendo una compañera del equipo, Marisol. Y bueno, los otros años del proyecto Minga nos preocupó sobre todo, bueno, cómo hacer para dialogar, cómo hacer para mostrar esta experiencia también, bueno, en espacios un poco más urbanos. Entonces logramos abrir el archivo, porque todo lo que fuimos registrando lo registramos de manera múltiple. Nosotros registramos los relatos, o sea, tenemos registros en audio, tenemos fotografías, tenemos materiales de todo tipo. Realmente es un archivo múltiple, y la idea era, bueno, volverlo al territorio, hacer encuentros con la comunidad y ver qué surge a partir de estos encuentros, ¿no? Estos encuentros fueron en diferentes locaciones de contexto serrano y en algunos casos también en instituciones ya vinculadas a las artes en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Córdoba específicamente. Bueno, este primer encuentro, en el que nosotros le llamamos jornadas de apertura de archivo, porque este archivo que construimos a lo largo de 5 años, lo socializamos, y la idea es que, bueno, las personas que van manipulen el archivo, todas las imágenes, incluso hay cuadros donde hay toda una sistematización de qué forma se accedió a la tierra, por qué se elige determinado material, si forman partes de redes, bueno, vinculadas a distintos tipos de activismo o redes de artistas. A su vez presentamos toda una red contextual, que son todas estas actividades en relación a las formas, a las preocupaciones en torno al construir y habitar de manera sustentable, que son desde convocatorias para asambleas, brigadas forestales, convocatorias para marchas en torno a la defensa del monte nativo o al agua, convocatorias para ferias agroecológicas, bancos de semillas, todas esas prácticas también, todos esos flyers de diferentes asociaciones territoriales, también los registramos y los exponemos como forma del archivo, como forma del contexto en el cual se introducen estas prácticas. Bueno, y acá hay, por ejemplo, en la Biblioteca Popular Babel, bueno, a cada persona que va se le pide que elija 1 o 2 imágenes o textos o lo que fuera de este archivo, y se ponen en relación, se arman como unas especies de constelaciones únicas, ¿no? Porque todo lo que sucede ese día y bueno, la gente empieza a relatar por qué le resulta significativo ese material o esa imagen, y bueno, y todo tiene que ver mucho, ahí salen muchos nuevos relatos de experiencias, ¿no? Vinculados generalmente a situaciones también sociales críticas, como esto de que la autovía de montaña atravesó todos estos territorios, qué es lo que se vivió en el marco también de los incendios forestales. Bueno, empiezan a salir todas estas situaciones vinculadas al contexto donde se desarrolla, al contexto crítico, ¿no? Donde se desarrolla Minga. Ahí hay otras imágenes un poco más abajo. Bueno, esto sigue siendo la apertura de archivo en la Biblioteca Popular Babel. Acá hay, por ejemplo, una imagen, hay personas que seleccionan mapas, y después hicimos una apertura de archivo. Acá esta es una imagen sobre el montaje, en lo que es ya una institución vinculada a las artes, ¿no? Que es el CEPIA, el Centro de Producción e Investigación en Artes de la Facultad de Artes, en la cual, bueno, fue también bastante significativo para nosotros como equipo ver cómo se generaban dinámicas distintas en los contextos urbanos. Todas las aperturas rurales, todas las aperturas de archivo que hicimos resultan muy emocionantes, porque los actores están directamente vinculados a esas prácticas. Entonces se eligen imágenes porque se estuvo en una situación o de construcción, o una situación de protesta, o una situación de una feria colectiva,
entonces surgen acá todo bueno, un vínculo testimonial entre los agentes, mientras que en los contextos generalmente urbanos, bueno, hay una cuestión más del orden de indagar, de ver qué es eso que se está haciendo en ese territorio, pero, bueno, o vinculado a, bueno, hay que concientizar, pero no hay algo tan significativo a nivel también de las propias autobiografías, ¿no? De estos actores. Bueno, acá un poco mostrarles cómo se presenta el archivo, también hacemos como diferentes operaciones visuales en términos de escala, ¿no? Hay imágenes que son pequeñas, fotográficas, y hay otras que proyectamos en grande, y entonces, bueno, hay como una cierta sensación inmersiva con respecto a las casas en escala grande, y con respecto a cómo se ve el territorio incendiado en escala grande, ¿no? Y bueno, también se pueden manipular todos estos flyers, creo que alguna otra imagen hay y ya, bueno, acá por ejemplo en esta que sigue, ahí se ve, esa es una ventana de una casa de fondo y bueno, y hay parte de todo ese material con el que se puede trabajar. También presentamos imágenes de las casas y de las distintas prácticas en tamaño, en mediano formato, ¿no? En las paredes de estos espacios, con, bueno, mapas también. Y el último año, los últimos 2 años, fuimos incorporando lo que es obras de colectivos de artistas que indagan sobre estas relaciones entre naturaleza, ecología crítica y arte. Esto es, bueno, un poco de lo que se trata el proyecto Minga. Muchas gracias. Gracias a vos, Natalia. Bueno, gracias nuevamente a ambas, gracias Claudia, gracias Natalia. Entiendo que debe haber muchas preguntas, comentarios quizás para cualquiera de las dos. En principio, yo quería comenzar con 2 inquietudes, comentarios que me habían surgido la escucha de sus experiencias. Pensaba, por un lado, bueno, la centralidad de los territorios, ¿no? En experiencias como estas tan ancladas a los espacios, a los contextos muy, muy situados, a su vez en espacios muy diferentes, ¿no? Por un lado, un espacio donde la planicie es muy, muy importante y la presencia del río es clave, y por otro lado, el contexto serrano, ¿no? Pero cómo, a pesar de estas, si se quiere, diferencias contextuales en términos del espacio, pensaba por un lado que son iniciativas incentivadas o motivadas por 2 personas que están vinculadas a su vez a espacios institucionales como la universidad, ¿no? Entonces pensaba por un lado el rol, el lugar destacado de la universidad pública en experiencias como estas, y en un contexto a su vez pensaba tan particular como el que atravesamos actualmente, ¿no? Donde se cuestiona el poder de un espacio como la universidad. Entonces preguntarles quizás si tenían algún tipo de reflexión en torno a eso, y también en relación específica a su propia práctica artística. Ambas son artistas, ambas tienen sus propios recorridos y trayectorias vinculadas a un hacer, si se quiere, más individual, ¿no? Entre comillas. Cómo se afectó, cómo se transformó esa experiencia, si se quiere, más solitaria de un artista con, ¿no? un nombre propio, a partir de experiencias que involucran, bueno, un territorio, un habitar específico, y al dejarse ahí transformar por lo que trae el río, lo que el río deja, lo que también deja, permite o hace hacer el contexto serrano, ¿no? Eso pensaba, entre comentarios y preguntas, por ahí cualquiera de las dos si quieren contarnos algo en relación a eso. Natalia. Bueno, sí, ahí con Minga nos hemos preguntado bastante con respecto al, bueno, el rol de la universidad al respecto, y de hecho es todo un debate que tuvimos al interior también, porque en un primer momento, bueno, lo vimos como una oportunidad para difundir y hablar, ¿no? En espacios institucionales como son la universidad, un espacio tan legitimado socialmente para la sociedad cordobesa, sobre prácticas que suceden en los territorios serranos. Esto sucede más allá de que nosotros como equipo hablemos de esto, ¿no? Sin embargo, sentimos de que justamente estos espacios más institucionales muchas veces son muy endogámicos, ¿no? Y observan las prácticas artísticas desde estos lugares también urbanos, ¿no? Porque la universidad
se desarrolla en un contexto urbano, generalmente se historiza sobre lo que sucede en estos contextos urbanos, o si no, se pretende ver el tipo de prácticas de los contextos urbanos, cómo se desarrollan en el territorio. Y nosotros estamos convencidos que en el territorio, por las formas distintas del territorio y otras formas de circulación, las prácticas artísticas son distintas. No van a tener esas formas de exposición que tienen en los museos, porque casi no hay museos. Entonces, también desde la necesidad de que la sociedad en su conjunto, y en particular los estudiantes al interior de la universidad, vean de que las artes se desarrollan en todos los espacios, ¿no? Porque si no pareciera que, bueno, ahí en el campo no hay arte, no sucede nada, y todo sucede en la ciudad. Entonces, un poco desde esta visión crítica al respecto, nos preocupaba porque todo el equipo está vinculado a la universidad, pero a su vez vivimos en estos contextos, nos preocupaba, bueno, dialogar, ¿no? Presentarlo como una instancia ahí de generar un ida y vuelta, ¿no? De algo que ya sucede. Nuestra idea no era transferir, ¿no?, conocimientos desde la universidad al territorio, porque en el territorio están sucediendo cosas muy grosas en ese nivel político, social y crítico, y a su vez nos parecía muy interesante cómo lo que se pone también, hay como una vuelta de tuerca a la mirada del paisaje de fondo que suele haber del territorio cordobés, porque estas casas, ¿no?, de alguna manera socialmente o por un imaginario vistas como precarizadas, emplazadas en un territorio cordobés que se pretende como un paisaje de fondo, están diciendo algo, ¿no?, políticamente, críticamente. Entonces un poco era eso. Y después, con respecto al proyecto, bueno, si bien hay un formato institucional que de alguna manera exige que haya una distribución de roles, director y todo esto, nosotros nos movemos de una forma muy, muy horizontal. Tenemos cada uno, bueno, como roles distintos, algunos son muy buenos en las entrevistas, otros escribiendo, otros, bueno, hablando. Entonces, en eso nos fuimos sintiendo como cómodos a lo largo de los años. Y con respecto a la práctica personal, yo soy artesana de toda la vida, entonces mi producción principal está vinculada a la artesanía, a la orfebrería, soy platera, si bien también tengo obra plástica individual, un poco los lugares de exposición así más institucionales, bueno, me generan un montón de dudas y me siento más cómoda en espacios colectivos o en este tipo de formas, y un poco desde ahí viene también la inquietud, y mis colegas del equipo también, ¿no? En esto de saber de que en realidad los artesanos, los artistas, los músicos, somos móviles, muchas veces a lo largo de la vida hacemos muchas prácticas a la vez, eso en realidad. Bueno, en nuestro caso fue un proceso muy, muy parecido, incluso un posicionamiento epistemológico muy parecido, con la diferencia de que nosotros partimos de un proyecto de investigación al cual fuimos invitados, y que era de un tipo de investigación más bien tradicional, ¿no? Indagatoria, donde hay un objeto de estudio y eso, y nos encontramos con otra organización que se llamaba ASOPECHA, que era la Asociación de Pescadores del Chaco, que operaban en ese mismo territorio, pero que era bien machirula, y ahí fue un momento muy crítico, porque ahí en realidad lo que logramos entender era que la universidad ya venía teniendo un vínculo en ese territorio de una manera muy académica, sobre todo el Instituto de Ictiología de la Facultad de Veterinaria, y que esta organización había en esa articulación logrado recursos externos para poder desarrollar proyectos importantes, como por ejemplo el camino, una escuela palafítica, una sala de fileteo palafítica. Estamos hablando todo el tiempo de un territorio que se inunda. Pero también había saberes que en estas entrevistas más bien formales nos contaba su presidente, que tenía que ver con cómo se suponía que era y funcionaba ese territorio, a lo que particularmente no di mucho crédito.
hice mal, porque después me di cuenta de que tenía razón y que mis prejuicios y creencias respecto de cómo se podía trabajar con el territorio me chocaron y ahí fue nuestro principal aprendizaje, digamos. Nosotros estábamos acostumbrados a una forma de trabajo, pensábamos que iba a ser aplicable en cualquier contexto y no era así. Y estuvimos los 2 primeros años tratando de explicar lo importante que era vivir sin basura. O sea, de que la chanchería esté por un lado y que las personas estén por otro, y que mucho ambiente y bla, 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 y no pasaba nada. Y entonces, en un momento que tuvimos la oportunidad de comprar un pedacito del terreno y decir, bueno, con las arquitectas, por ejemplo, trabajar en técnicas locales de empalizada, pero puestas de otra manera, y cercar un espacio y decirle, bueno, en este lugar nosotros vamos a contratarlos a ustedes, porque recuerden que nosotros estamos en un contexto de trabajo, o sea, arte como trabajo, artesanía como trabajo, y a la vez atravesadísimo por un empeño ambiental de disminuir la presión sobre el recurso pesquero. Ellos ya venían de un juicio hecho por los pescadores deportivos que perdieron gracias al vínculo que tenían con el Instituto de Ictiología de la Facultad Veterinaria y haber participado con ellos en la medición y en el desove de peces. Lo ganaron sin abogado al juicio. Y eso fue un hito en ese territorio. Pero bueno, nosotros con el tiempo y al haberlos contratado, o sea, ofrecerles la posibilidad de trabajar cuidando un pedacito de espacio dentro del predio de Orillarte, donde no podía haber basura, no podía haber plástico, no podía haber nada para los chanchos, tenía que solamente haber pasto, plantas y qué sé yo. A los 15 días volvimos y no solo estaba todo el predio de Orillarte limpio, sino que habían imitado el cerco en la huerta y habían separado la chanchería con esa misma técnica. Y ahí aprendimos que en la facultad estamos muy acostumbrados al bla, 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 pero que en ese territorio la cosa era hacer y mostrar y no imponer nada, sino a ver qué hay acá y qué podemos hacer con lo que hay, y que esa fue una enseñanza de la arquitecta que trabajaba ya con barrios de pie a 20 metros de ahí, y así cambió todo. Y ahí empezamos nosotros a aprender y las cosas empezaron como a funcionar mucho mejor, porque si queríamos generar cualquier motor para avanzar sobre algo que ellos mismos pretendían hacer, teníamos que hacer. La palabra clave era hacer, y no tanto discurso, ni teoría, ni qué sé yo. Y por eso aprendimos también que el saber popular, que el saber coloquial, que la sabiduría del territorio era una sabiduría conversacional que se transmitía a través de la palabra, y que el registro lo teníamos que hacer de forma sutil, y que, bueno, y eso pasó hace bastante. Yo, como les conté, ya va a ser 6 años de proyecto. Y otra cosa muy particular es que nuestro proyecto se inscribe en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. La Facultad de Ciencias Económicas, donde nosotros la carrera de Relaciones Laborales no se da en Resistencia, donde está la sede central, sino en Corrientes, y tenemos un perfil distinto, más colectivista, más comunitario. Nosotros pasamos a pertenecer a la Facultad de Ciencias Económicas después de un proceso largo de lucha, y somos distintos. Entonces, esa distinción más sociológica, digamos, estamos hablando de una facultad donde no hay carteles pegados en las paredes, y es blanca la pared. Y entonces, creo yo que este año la universidad decide, después de que Orillarte ganara sistemáticamente el primer puesto entre los proyectos de extensión de toda la universidad para ser financiados. Fuimos, por ejemplo,
es muy poco, muy simbólico lo que la universidad aporta en materia de dinero, pero lo institucionaliza y nos permite ir a trabajar y ocupar tiempo de nuestra dedicación en el territorio. Les quiero contar que este año se hizo la escuela de verano, parte de la escuela de verano en Orillarte, y por primera vez las autoridades de la facultad conocieron el proyecto, después de 6 años. Entonces, eso está comunicando algo, ¿no? Y a partir de esto, de ese conocimiento y de ver de que eso de que nosotros decíamos que hacíamos era cierto, comenzaron a moverse otros engranajes y empezamos a tener otras oportunidades y empezamos a ser mirados de otra manera. Es decir, y ahora nos entienden como posibilidades, o mejor dicho, como alternativas de desarrollo socioeconómico con un anclaje fuertemente territorial en un contexto de trabajo que mueve un porcentaje interesante del Producto Bruto Interno de la provincia del Chaco, como es la pesca. Claro que nosotros no lo vemos como en el barrio, no lo ven los pescadores. Los pescadores ven el 1% del valor del pescado puesto en la ciudad, pero están también viendo que el territorio es riquísimo y que les ofrece otras alternativas de comercialización, de producción, de construcción identitaria, y hoy orgullosamente se refieren a sí mismos como pescadores de las Tres Bocas, como pescadores integrantes de Orillarte, o como familias pescadoras. Cambió el nombre, es decir, la palabra se transformó, y se transformó la identidad en el autorreconocimiento y la autovaloración, y yo creo que eso fue lo más importante, el logro más relevante con el que pudimos colaborar. Y creo que también la universidad comenzó a vernos de otra manera este año. Y eso que vienen participando la Facultad de Arquitectura, de Humanidades, de Veterinaria, un montón que nos conocen, pero a partir de haber estado ahí con 43 grados de temperatura a las 2 de la tarde en verano, comiendo pescado frito, que entendieron que existían otras posibilidades, aún en ese contexto, porque nos moríamos de calor, pero estamos felices comiendo pescado con la mano. Y ellos felices atendiéndonos a 70 personas que en algunos casos fueron con taquitos. Así que bueno, eso. Gracias, Claudia. Gracias, Nati. Bueno, abrimos por ahí el espacio para comentarios, preguntas para las chicas. Y algo que me olvidé de comentar es que el proyecto de extensión está curricularizado en 2 materias. El año pasado estuvo curricularizado en una más de arquitectura de diseño gráfico, pero nosotros lo tenemos en forma permanente curricularizado tanto en comunicación en las organizaciones, que es una materia de 2.º año, como en relaciones de trabajo, que es una materia de 5.º año. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos es dotar de empleabilidad, que fue un requerimiento de los varones del territorio, para aprender a hacer sus currículums y pedir, porque había una inminente recuperación del parque industrial de la localidad, y ellos pensaban que podían ir a pedir trabajo ahí, pero le pedían currículums. Y a la vez nosotros, que somos de recursos humanos, de relaciones del trabajo, era nuestra función. Así que tuvimos que reaprender a hacer currículums con un sentido social, al empezar a leer los saberes propios de los individuos y del territorio, y pensar que eso que nosotros habíamos aprendido no servía para nada en ese contexto. Así que eso fue hermoso también. Súper, gracias, Cristina. ¿Querés comentar algo? Sí. Yo quisiera, bueno, en primer lugar, tanto a Claudia como a Natalia, el agradecimiento por la generosidad en el relato de las experiencias
y en el nivel reflexivo que hacen ambas de esos procesos que han sido vividos individual y colectivamente, y esa posibilidad de reconstruirlos desde la mirada colectiva que sinceramente es muy distinta y muy parecida, ¿no? Tienen mucho de eso. Quisiera rescatar algunas de las cosas que las dos dijeron, que me parece que es clave para poder entender el arte comunitario y entenderlo en el marco de una carrera de especialización, ¿no? de posgrado, que tiene que ver primero con la ruptura de la concepción del conocimiento universitario, científico, e incluso artístico, como en algún momento también lo señaló más explícitamente Natalia, como el conocimiento legitimado para dar cuenta de realidades. Creo que en ese punto, de distintas maneras, ambas ponen esa tensión, que es una tensión central para poder entender las prácticas. Y esto también muchas veces, ¿no? Que nos pasa de decir, no vamos al territorio, somos el territorio, estamos en el territorio, entonces también es el lugar de la universidad. Además también, y relacionado a eso, cómo los propios procesos nos van ubicando en lugares que nos hacen redefinir las estrategias, las formas de trabajo, los métodos y la necesidad de la apertura cognitiva, pero también sensible, para entender el lugar que estamos ocupando junto con otros en ese diálogo. Y eso, en algún otro de los conversatorios salía este concepto tan viejo pero tan hermoso del hombre sentipensante, ¿no? De poder traerlo en esa complejidad que también es costera, tiene esa raíz propia del río, de la orilla, y que también es como interesante para poder pensar cómo experiencias y antecedentes que tenemos nos siguen, retornan y nos siguen interpelando desde obviamente distintos contextos. Y por otro, poder pensar cómo es interesante, cómo aparece la política pública ligada a la accesibilidad y a la construcción de sociedades más democráticas, más igualitarias, y cuando ese retroceso deja a muchas personas sin el sentido de qué está pasando, ¿no? Creo que vos, Claudia, lo dijiste en un momento. No sabíamos que esto existía, lo conocemos y de pronto ya no está. Y esto también es una realidad de nuestros tiempos, en el que no solo hay este retroceso de la política, sino también el silencio acerca de esa forma de mirar y plantear la cuestión del Estado, salvo con algunas de estas burbujas deslegitimantes de las identidades, y cómo también se cruzan con debates que tienen que ver con cuestiones más mercantilistas propias de el capital inmobiliario y la cuestión del desarraigo, ¿no? Que muchas veces socialmente se construyen los discursos mediáticos y de otra índole, como, encima, que te van a dar un terreno, una casa, que sabemos que siempre es precarizado, es fuera del lugar, no es la propia. Digo, todo esto no se mira esa otra cuestión que está ahí subyacente, que es clave. Entonces, nada, creo que ambas han podido dar cuenta en distintas claves de lectura, desde distintos lugares de nuestro país, de una realidad muy potente que nos está hablando y bueno, y que es muy necesario que las conozcamos, que las hagamos circular, para construir una visibilidad que hace también al sentido de lo común. Pero entonces nada, esto que me quedó como una resonancia de las dos formas de contar sus experiencias. Así que nada, volver a agradecerles.
Mariana, gracias Cristina. Mariana, ¿querés comentar algo? Preguntar. Sí, sumarme a las palabras de agradecimiento de la Cris y sumar también a sus palabras algunas otras ideas que se van tejiendo con lo que veníamos charlando. Me queda resonando la cuestión de la visibilidad, la importancia de la visibilidad, la importancia del registro y del compartir, y de la función tan importante de ir llevando estas experiencias a contextos diversos para que se conozca y se reproduzca, por un lado. Por otro lado, otra palabra que me quedó resonando fue palabra o noción de horizontalidad, la idea de la diversificación de roles, pero no necesariamente en una jerarquía vertical, y que esos roles son dinámicos y acordados colectivamente, que eso también creo que es otra característica del arte comunitario, los dos casos en particular que han estado comentando hoy, y unido a la cuestión del paradigma que significa investigar en la universidad, y a su vez cómo se va corriendo esa noción de conocimiento, como decía Cristina, y se acerca más a la noción de saber, y la cuestión de la inmersión en el territorio, porque somos parte del territorio y no hay forma de hacer o de llevar adelante este tipo de proyectos sin ser parte de ese proyecto. Y eso significa, en términos epistemológicos, fundir sujeto y objeto, que es a veces lo que hace tanto ruido desde afuera, desde otros paradigmas más convencionales, ¿sí? Así que simplemente eso, cuestiones que me iban surgiendo, que me iban haciendo pensar cuando las escuchaba, y sumamente agradecida por el tiempo, por el espacio, por compartir con nosotras. Súper, gracias Mariana. No sé si Natalia, Claudia quieren también aportar algo, comentar algo más, que por ahí quizás... Agradecerles a ustedes porque en realidad estos espacios son justamente los vehículos que permiten que el proyecto se conozca, porque nos ha pasado que al otro día alguien nos llame y nos diga, Clau, te contacto con tal persona que está en el fondo tal, que tiene un proyecto así, y esto también de conocer a Natalia y poder enredarnos de algún modo, ¿no? Es lo más valioso que tenemos, es las redes de construcción, de capital social que nos permiten resolver problemas cada 5 minutos, es lo más valioso de dar a conocer cada una de las cosas que se están haciendo y a la vez conocer lo que otros están haciendo, porque ahora yo tengo un montón de preguntas para Natalia, porque la verdad es que el contexto cultural donde nosotros estamos trabajando es un contexto muy diferente, donde esta cuestión de la horizontalidad ha sido un esfuerzo tremendo porque las prácticas culturales están basadas en la violencia y en las prácticas como de políticas, por ejemplo, de predominancia masculina y de punterismo político, de clientelismo. Estamos hablando de personas con muchísimas necesidades que son usadas, digamos, eventualmente para prácticas proselitistas, y están acostumbradas a la violencia, a ser tratadas violentamente y a tratar violentamente como una forma de comunicarse, ¿sí? Entonces, en ese contexto, tratar de instalar un posicionamiento más horizontal es realmente muy complejo para nosotros. Llegamos hasta la conformación de una cooperativa. Orillarte es una cooperativa formal. Ahora tuvimos que dar de baja la cuenta bancaria porque no podíamos producir para pagar los gastos del banco, pero la cooperativa es como que está presente, existe, pero los integrantes están cada uno tratando de sobrevivir por su lado, porque frente a la ausencia del Estado, del Estado organizador o de la política pública, es sobrevivir haciendo lo que se puede. Muchos de ellos volvieron a la pesca
y otros no, otros se sostienen porque se consideran a sí mismos artesanos o artistas y entienden que pueden vender sus cosas y vivir de eso, y que pescar es muy peligroso, porque es muy peligroso. Entonces, para nosotros es un esfuerzo aprender, comprender la cultura, tratar de sostener también nuestra salud mental en esos contextos que por ahí son difíciles, y de ninguna manera estamos dispuestos a retirarnos o a soltarnos si ya llegamos hasta acá. Por el contrario, nosotros sabemos trabajar sin dinero, siempre lo hicimos, o sea, lo vamos a seguir haciendo. El río está ahí, fluye. Como les dije, hay crecientes y hay bajantes. Y ya va a haber crecientes otra vez. Sí, yo también quería agradecerles, ahí me pareció espectacular ahí todos los comentarios que hicieron y cómo vinculan las propuestas de ambos equipos. Y ahí a mí me pareció también espectacular conocer tu equipo, Claudia, porque cuando mostrabas sobre todo esos ensambles y todas esas formas de construcción con el material encontrado ahí en el río, digo, qué buena propuesta, y pensaba que qué interesante sería, bueno, tratar de generar algo así con lo que se encuentra acá también en las sierras, y que se trabaja también con el material, bueno, en escalas grandes, pero me pareció como espectacular. Y está buenísimo que, bueno, una de nuestras compañeras de equipo está también acá, que pudo ver, así que espero poder... ¿Viste las maquetitas? Las maquetitas de ustedes con nuestras maquetitas, fue increíble. Por eso me pareció impresionante ahí el vínculo, y bueno, esto, una clave ahí muy, muy interesante, porque de alguna forma se están presentando todas estas, bueno, desde otro lugar lo que el arte contemporáneo un poco trabaja, que es el ensamble, ¿no? Pero con un diálogo realmente crítico desde el territorio, y además con una posibilidad de trabajo. Después te escuchaba con respecto a bueno, los actores ahí con los que ustedes trabajan, hay como diferencias bastante importantes con respecto al grupo acá del eje Punilla y de Sierras Chicas, ¿sí? Porque la mayor parte son, bueno, artistas y artesanos, pero bueno, no es que viven en sí de lo que se bioconstruye, ¿no? Sino que se vive en estos espacios construidos, y hay como las prácticas, bueno, laborales están vinculadas a otro tipo de formato artesanal, ¿no? De la producción artesanal, o bueno, distintas prácticas así que se pueden vinculadas a las artes, que se pueden comercializar y trabajar. Pero hay un factor migratorio también que sucede acá. Gran parte de los bioconstructores y artesanos y artistas se mueven desde las sierras hasta la ciudad para trabajar, ¿no? Y tienen sus talleres en estos espacios, en estos contextos serranos, y está este vínculo constante en términos laborales, pero a su vez, no solo en términos laborales, sino porque, bueno, vivir en la ciudad también, bueno, se elige quizás por cierta perspectiva no vivir en la ciudad, pero a su vez tiene su costo, ¿no? Entonces, los contextos serranos han permitido también la inserción el acceso a la tierra, ¿no? Para un montón de familias, para un montón de personas. Y bueno, y acá se ven estas cuestiones en relación a las políticas públicas y a lo difícil que es para la juventud en este momento poder acceder a la tierra y a una vivienda, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y después pensaba en el caso, porque dentro de estos dos ejes serranos hay distintos barrios, y nosotros, uno de los barrios con los que hemos trabajado, que es Molinari, en San Jorge, ahí sí es una apuesta comunitaria de toma de tierra colectiva, y realmente tuvo muchos conflictos con respecto al agua, al acceso al agua, porque al no tener, bueno, escrituras con respecto a la tierra, porque son ocupaciones, ¿no? De grandes latifundios que en realidad están, si no se los expropian lo que son
inmobiliarias, porque no es que se le está robando a alguien la tierra, ¿no? Sino que fueron loteos de los años 50 que nunca se escrituraron y quedaron ahí. Bueno, al no tener escrituras, como también ahí se ejerce violencia sistémica desde el Estado, ¿no? Porque entonces las cooperativas de agua no dan acceso al agua, y bueno, y entonces ahí el barrio se organiza para ver de qué manera se puede conseguir agua, y bueno, y lo que fue atravesar lo que fue la pandemia de COVID, sin acceso al agua, a la higiene, a todo este tipo de bienes básicos para la vida, ¿no? Y ver las trabas también institucionales al respecto, para nosotros como equipo fue, bueno, violento además, y para parte del equipo que forma parte de esos barrios fue como repetir un poco esto. Pero también tener la posibilidad de hablar y de mostrar esto que está sobre la mesa, ¿no? Y después, bueno, también la forma en la que se vivió acá en el territorio, el tema de los incendios y ver los incendios provocados, es también algo realmente radical, que siempre sale en estas aperturas de archivo, ¿no? O sea, sale sobre la mesa primero los planes grandes, ¿no? Esta digitalización de planes de extracción, ¿no? Porque las autovías un poco conectan también estos grandes territorios para extraer material, ¿no? Ver la naturaleza como un recurso no material, ¿no? Que se puede manipular, habla de esta forma de concebir el humano violenta también. Y bueno, y un poco verlas desde las pequeñas historias, bueno, pues por un lado registrar, tener la posibilidad de hablar de eso, y bueno, y no deja de tener su parte violenta también, ¿no? Y bueno, tratar de pensar de maneras positivas, son cosas que debatimos también al interior del grupo, y cuando nos encontramos en estas aperturas, de que un poco el arte devuelve esa parte positiva, ¿no? De, bueno, construir algo colectivamente, sea una vivienda, una apuesta artística, o una artesanía, o un producto para poder vivir, habla de una vuelta de tuerca, ¿no? Positiva ante, bueno, determinados contextos. Eso me quedo como reflexión. Si bien no se solucionan las cosas de base, sí creo que son aportes a los contextos. Súper, gracias Nati, gracias Claudia. ¿Alguien más quiere comentar, compartir algo? Sí, Marisol. No, aprovecho que estoy acá. Dale. No, quería decir, como Claudia había mencionado lo de sabemos trabajar sin dinero, y después también mencionó lo de la salud mental, y me quedé pensando en estos encuentros que hacemos, la importancia siempre de la comunicación y el hacer artístico, porque en estas constelaciones de cuando hacemos la apertura de archivo, donde las personas pueden elegir un extracto de la entrevista, una foto, más allá de que se empiezan a conocer con otras personas del espacio donde están las mismas problemáticas, se comparte, y la importancia del hablar del suceso, porque cuando hicimos la apertura del archivo en la Biblioteca Babel, estaba muy a flor de piel el tema de la construcción de la autovía de montaña. Al ver las fotos, tenemos fotos del paisaje, y era como las personas hablando de, eso es lo que, esas casas que están fotografiadas en el archivo, algunas están en territorio de conflicto. Entonces era muy visceral todo lo que se podía charlar. Eso después llevado a la universidad, en las charlas de la universidad, en la exposición, también era una forma de decir, bueno, arte, comunicación y registro, como, hola, estamos acá a 70 kilómetros y están pasando estas cosas, ¿no? Como el tema de la autovía, el tema de los incendios. Uno no sabe qué cosas puede transformar, pero hablando de la salud mental, que hoy en día se habla un montón, por lo menos el estar comunicándose con otras personas, esa ida y vuelta, aporta un montón. Y lo de trabajar sin dinero, me quedé pensando también en que nosotros, el equipo inicia tirando así el disparador de qué significó para vos hacer tu propia casa,
Y hoy en día esta pregunta se me pone la piel de gallina en este momento. ¿Quién tiene su propia casa, no? Y bueno, hay una situación de acceso al territorio, de ocupaciones, que abren un montón de vertientes que también son dialogadas en los momentos en que estamos charlando, ¿no? De legitimizar el acceso a la tierra, quién pudo, quién no, y cómo lograste hacer tu casa. Bueno, fue de una forma colectiva. Y el arte en eso ayudó un montón, porque todos tenemos un oficio de artesanos o vinculados a algún oficio artístico, y eso ayudó un montón a hacer nuestras propias casas y a hacer conexiones con los saberes de las otras personas, que de otra manera quizás no lo podríamos haber hecho. Bueno, me fui para todos lados. Bueno, gracias por el conversatorio, re lindo, llegué tarde, pero llegué. Gracias a vos por compartir tu reflexión. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que un poco lo que nos deja quizás la charla, el espacio de hoy es algo que no recuerdo si lo decían Natalia o, bueno, Cristina, en relación a las tensiones, ¿no? Que supone este tipo de experiencias, tensiones de mucha índole, o también retomando lo último que comentaba también Marisol, ¿no? Como estas aristas que se abren y que atraviesan múltiples condiciones y dimensiones, tanto, no sé, sociales como concretamente políticas a veces, o en el caso de la por ahí experiencia que nos compartía Claudia, ¿no? Pero también económicas y que muy lejos quizás de esa idealización o romantización a veces, ¿no? Que se hace tanto desde la academia o a veces desde otro tipo de institucionalización como puede ser también la del arte, ¿no? El arte con mayúsculas. Entonces, creo que experiencias como estas dan cuenta de eso, de las tensiones que quizás no se resuelven desde el saber o el conocer, si se quiere, más así abstracto, sino desde el estar en los espacios, estar en los territorios, ¿no? Poniendo el cuerpo y compartiendo desde un lugar mucho más, ahí si se quiere, genuino, a la hora sobre todo de poder después compartir las experiencias, ¿no? Bueno, esas son reflexiones también que va dejando la charla y el encuentro. También recordarles algo que hoy nos comentaba Cristina, que no sé si lo dijimos al inicio del conversatorio, que este espacio se da en el marco de una carrera de posgrado de la Universidad Nacional de Villa María, que es la especialización en arte comunitario, que dirige Cristina y que, bueno, está ahí lanzando su primer aporte, su primer dictado en agosto, y está ahora en el periodo de inscripción. Quizás nos querés comentar algo más, Cristina. Sí, que a todas las personas que están participando y que se han sumado al formulario, le estamos haciendo llegar información sobre la carrera, sobre las condiciones de inscripción, así que bueno, porque queremos fortalecer todos estos espacios que son cada vez más centrales. Si lo eran antes, ahora son mucho más centrales en la construcción de redes, de entramados que permitan poder pensar las realidades desde otro lugar y pensar el acontecimiento artístico desde su potencialidad para transformar realidades. Entonces, en ese sentido está abierto. Si no, escribir posgradohumanas@unbm.edu.ar. Pero si están anotados en los formularios, le hacemos llegar todo, incluso el enlace de estos conversatorios, para que ustedes puedan verlo en forma completa, si llegaron tarde o no pudieron estar hacia el final. Así que desde ya, muchas gracias a Alejandra Reyero, que ha coordinado este conversatorio, que es docente también de la carrera de arte comunitario. Y bueno, eso, agradecer y estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias de nuevo, Natalia y Claudia. Muchas gracias. Por hacerse el espacio y estar ahí. Muchas gracias. Vamos a dejar de grabar.